Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Muy buenas a todos, sean bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Preparados para compartir este programa? Seguro que sí. No recuerdo si el lunes pasado dije qué tema se iba a tocar. No, porque terminamos rapidito. Sí. Bueno, ahora se van a enterar, les va a encantar el tema, ya verán. Siempre que aprendemos algo sobre nuestro Señor, sobre la Virgen, sobre los santos, se nos llena el corazón de alegría. Bueno, voy a presentar a mis compañeros. Estoy en la ciudad de Barcelona, en España, y aquí trabaja el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, como dice la presentación, y tenemos como técnico a Raúl García. Saludo a Jorge Graña, nuestro compañero de trabajo de tantos años, allí en Radio Católica Mundial, los lunes, miércoles y viernes. Ellos también, al igual que ustedes, queridos oyentes, pueden participar respondiendo a estas preguntas. Voy a decirlas rapidito porque ya está nuestra invitada esperando. La pregunta número 1 es: ¿cómo se llamó el primer monasterio fundado por San Bernardo? Segunda pregunta: ¿cuál es el papa que hizo muchísimas gestiones para liberar a judíos perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial? Y la última pregunta: ¿cuál de los reyes de Judá recibió la profecía de que una virgen daría luz al Emmanuel, Dios con nosotros? Hoy es miércoles. No puedo creer que solamente Fernando de Lima, Perú, haya respondido a estas preguntas. Y además lo ha hecho muy bien, Bueno, gracias Fernando por responder tan rápido. Esperamos los otros correos de nuestros queridos oyentes. Simplemente tienen que escribir a conlosojosdemaria@nseradio.com. Y para empezar esta entrevista, quiero recordar una anécdota referida a San Antonio Abad, que está escrita en este libro al cual he recurrido muchísimas veces porque es un tesoro, antiguo como él solo. No digo como San Antonio Abad, no tanto, pero muy antiguo. Pues resulta que el padre Muñana cuenta en este libro El Catecismo en Ejemplos que las personas que visitaban a San Antonio Abad en el desierto donde él se encontraba, al ver la sabiduría de sus sentencias, le preguntaban en qué libro había aprendido tanto él. Y entonces el santo, señalando con una mano al cielo y con la otra la tierra, decía: «Estos son mis libros, no tengo otros. Oh, si los hombres todos supieran leer en ellos, amarían al Señor que creó todas las cosas». Pues sí, vamos a hablar de San Antonio Abad, que la Iglesia va a celebrar el próximo sábado, pero como el sábado no estamos haciendo el programa y hoy tocaba que estuviera nuestra queridísima Esperanza San Martí, pues ella misma eligió el tema, San Antonio Abad. Esperanza, seas muy bienvenida a Con los Ojos de María. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están todos? Pues mira, Aquí me gustaría contenta. estar un poquito... un ratito nomás en el desierto, del que vamos a hablar hoy también, por San Antonio Abad, porque por estos lados está haciendo un fresquete que ni te digo, ni te digo, mira. Bueno, Esperanza, permíteme por favor que te presente como corresponde. Esperanza San Martí es licenciada en Geografía e Historia, además de escritora, que está ahí dividiendo su horario en todas estas labores tan preciosas en el camino del Señor. Bueno, Esperanza, San Antonio Abad es un santo sin duda muy popular,
pero no porque su vida sea muy conocida por el hombre actual, este hombre actual del siglo XXI que no ve muchos puntos de convergencia con él. Recordamos que se le representa con una túnica, una capucha de color marrón oscuro y hay un animalito a sus pies, un cerdito. San Antonio Abad es patrono de los animales, creo que eso la mayoría de la gente lo sabe, pero vamos a conocer quién fue realmente este gran santo, y está muy bien ese adjetivo, un gran santo. Vamos a ver, me encanta cuando nos ubicas geográficamente e históricamente, por eso la primera pregunta es, ¿en qué contexto aparece la figura de San Antonio Abad? Bueno, San Antonio Abad fue un monje o padre de monjes que era egipcio, era de Egipto, y empieza su camino, y empieza el camino de la Iglesia con fuerza con él, cuando decide irse al desierto como ermitaño, como cenobita. ¿Y cómo podemos contextuar esto? Pues mira, estamos ya después de la paz de Constantino, 313, cuando las persecuciones contra los cristianos cesaron. Entonces, muchas personas veían cómo en esa paz que ya no había persecuciones, muchos como que se torcían un poquito, se relajaban de tal manera que ellos pensaron hacer un cambio drástico y demostrar que había otra manera de vivir por Dios, de vivir de forma intensa por Dios. El mundo no era compatible realmente con el cristianismo, pero muchos cristianos, por esta relajación que ya se estaba viendo, pues estaban acercando mucho a las máximas del mundo. Claro. Y los monjes, los eremitas, los primeros monjes, aparecen con este sentido de dar cuenta de que hay una situación diferente. Es decir, me voy a separar del mundo para demostrar que esto va a terminar. Ya. Espera un momentito que tengo un poquito de mala voz. Tranquila, ponemos un poquito de música y voy leyendo algún correo, Esperanza. Te dejamos después en un momentito al aire y tú me dices, ya estoy lista, ¿eh? Bueno, vale. Vamos a ver, descansa un poquitito, Esperanza. Bueno, quiero acusar recibo mientras nuestra querida amiga Esperanza se repone, No me extraña con estos fríos. ¿Qué dije yo al principio cuando la saludé? ¿Qué dije? ¿Ve? Bueno, Patricia de Miami Beach, mi queridísima Patricia, la que conocimos personalmente en una peregrinación, nos dice, este correo es para desearles una feliz Navidad. Ahora falta que yo me ponga mal también, Dios mío. Llena de paz y salud, y que la estrella que vieron los Reyes Magos los guíe y lleve por el camino preparado por el Señor de acuerdo a su santa voluntad. Igualmente, un nuevo año lleno de prosperidad y del amor de Dios y de sus seres queridos. Patricia, muchísimas gracias, te deseo lo mismo, un abrazo fuerte, y a ver si en este año o los posteriores pues te animas de nuevo a compartir una peregrinación con nosotros. Bueno, también nos escribe Leonel, deseando un feliz y bendecido año 2026 para todo el equipo de Con los Ojos de María. Él nos escribe desde Colombia, muy agradecido, dice, especialmente con el padre Miguel Ángel Ventanas, por atender las inquietudes y preguntas de todos los que sintonizamos el programa, dice. Dios multiplica la audiencia y las gracias del programa también de EWTN y la audiencia en todo el mundo. Bueno, Leonel, después de responder a estas consultas que Leonel de Colombia nos había hecho llegar, Leonel volvió a escribir, pero creo que no lo imprimí todavía, me parece, el correo, así que lo tengo. Pero bueno, a ver si Esperanza ya está lista. Esperanza, ¿cómo te encuentras? ¿Mejorcita?
aquí estamos, a ver qué podemos hacer. Bueno, bueno. Entonces estabas un poquito, pues, ubicándonos. ¿Sabes qué me hacía pensar cuando estabas presentando el contexto, no sé si llamarlo social o espiritual de ese siglo IV? Me estaba acordando de cuántos mártires hubo durante la persecución religiosa aquí en España, en la Guerra Civil, mártires de la persecución religiosa, no de la Guerra Civil, y Esperanza, realmente muchos entendieron que era el momento de, ¿cómo decirlo?, de sellar toda una vida, para muchos de ellos, una vida realmente entregada al Señor. Pero para otros fue sellar una vida que venía un poquito relajada. Eso es. Y sin embargo, esa persecución fue lo que les hizo entender que el martirio es una gracia muy grande, y estamos hablando, porque antes decías la paz de Constantino, pero antes eran persecuciones que Diocleciano, que Decio y otros tantos, ¿no? Entonces, no nos extraña, porque nosotros mismos también pasa en este siglo XXI. A lo mejor vivimos en un país donde no somos perseguidos, y por eso también nos vamos relajando, Esperanza, y nos vamos contagiando de las fórmulas que nos ofrece el mundo. Por lo que nos decías, también estaba pasando esto allí, ¿verdad? Así es. Y bueno, dentro de este principio del monaquismo está Egipto, un país que fue realmente muy importante en cuanto al nacimiento de este movimiento, ¿no? Un movimiento que, por cierto, ha perdurado hasta nuestros días, pero digamos que era como los principios, era como Sí. los prolegómenos, ¿no? Ujú. Y también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cada momento histórico pues tiene un contexto. Por lo tanto, no son los mismos los monjes que hay ahora como los primeros que se retiraban al desierto para, de esta manera, luchar contra el demonio y acercarse a Dios, ¿no? Claro. Bueno, pues en Egipto se convirtió en el paraíso de los monjes. Eh, y se puede decir que dentro de Oriente era un país especial eh, que estaba a camino Uy, entre Oriente y Occidente. ahora sí. Ujú. Como en la mitad, se puede decir, ¿no? Sí, sí, Ujú. pero sobresaliendo bastante, ¿no? Entonces, los monjes de Egipto eran radicalmente ascetas y desafiaban a la espiritualidad cristiana, desafiaban dentro de la espiritualidad cristiana a esta vida muelle y corrompida que triunfaba entonces en todo el imperio. Ujú. E incluso llegó a poblarse tanto Oriente, mejor dicho, de monjes, que se formó una corriente turística, Ah, un poquito mitad curiosa, un poquito mitad piadosa, que desembocaba en los desiertos de Egipto, o al menos pasaba por ellos en su viaje de ida o vuelta a Tierra Santa. fíjate. De Roma, del resto de Italia, de Asia Menor, de Siria, de Palestina, Ujú. se acudía a Egipto, no para admirar las pirámides precisamente, ni los templos de los faraones, sino a contemplar las gestas ascéticas y la profunda sabiduría de los anacoretas. Caramba, esto no lo sabía, ¿eh? Me estoy enterando ahora, me llama muchísimo la atención, ¿eh? Pues de estos peregrinos son famosos algunos, pero voy a decir, por ejemplo, Paula y su hija Eustoquio, que eran dos dirigidas de San Jerónimo. Ajá. Y bueno, ahí tenemos cómo este movimiento pues llama muchísimo la atención, ¿no? San Antonio Abad no fue el primero de los monjes, ni tampoco fue el único, Ujú. pero digamos que fue muy importante. ¿Qué más me quieres preguntar? Bueno, muchísimas otras preguntas tengo, pero ahora, para ayudarte otro poquito, vamos a hacer la primera pausa, Esperanza. Y después, bueno, pues ya nos has comentado el contexto histórico, el contexto geográfico también,
pero después por fin, a ver si nos hablas de qué es lo que hizo que San Antonio Abad fuera dado a conocer. Lo dejamos pendiente para después de la pausa. Muy bien. Venga, pues ahí ya vamos. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, vamos a continuar en este programa recordando, como dijimos antes, que el próximo sábado es el día de San Antonio Abad y de él está hablándonos hoy nuestra querida Esperanza San Martí, escritora, licenciada en Geografía e Historia, y que como no puede estar el sábado porque el sábado no va el programa, y el próximo viernes, les comento ya, estará con nosotros el padre Daniel Zavala para seguir con el ciclo Cómo hablar con Dios. Va a hablar de otra escuela de espiritualidad. Y podríamos decir también que se formó con San Antonio Abad, Esperanza, como una corriente de espiritualidad, por supuesto, ¿no? Porque vivían de una determinada manera, ¿no? Había una serie de enseñanzas. Bueno, y la primera enseñanza, sin duda, era la propia vida de estos monjes, porque para eso iba la gente a verlo, ¿no? Pero debe haber sido un descalabro para tener una especie de orden, ¿no? En la vida de estos monjes, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor iba, como decías tú, que iba con un poquito de curiosidad a distraer. Pero vamos a la pregunta pendiente antes de la pausa. ¿Hay algún factor que haya hecho que San Antonio Abad fuera dado a conocer? Pues la verdad es que sí, y fue un gran amigo suyo y otro santo, que fue San Atanasio de Alejandría, patriarca de Alejandría, desde el año 328, y que luchó muchísimo contra los arrianos, sobre todo en el concilio de Nicea, que como tantos otros patriarcas y confesores fue arrojado de su sede patriarcal y pasó en total más de 17 años en el destierro, sin flaquear ningún momento en sus ideas y en su fuerza con Dios, ¿no? Él también fue bastante asceta, ¿no? Fue educado en las costumbres y las disciplinas cristianas, no estudió mucho, pero dominaba bastante las escrituras. Este santo era conocido de San Antonio Abad, y San Antonio Abad también en su larga vida tuvo momentos en que salió en defensa de la verdadera fe que San Atanasio propugnaba y por la cual, como hemos dicho, fue desterrado varias veces. Por ejemplo, en el año 355, Antonio, para defenderlo, después de escribir en favor suyo a Constantino y a sus hijos, no dudó en dejar su retiro y presentarse en la misma Alejandría. Y en su lecho de muerte le legó, como última prueba de predilección, uno de sus 2 vestidos de piel. San Antonio Abad, pues lo vemos vestido en la iconografía como un fraile. Claro. Pero en realidad vivía como un hombre del desierto, como San Juan Bautista, ¿no? Claro, entonces Atanasio, claro, tenía como mucha predilección por este movimiento monástico, porque él mismo, pues bueno, por vocación y por lo que le tocó hacer,
pues era, o sea, no vivía en los desiertos como No, Antonio, exacto, sí. pero le tenía esta simpatía a esta vida y realmente vio en Antonio una vida, un dechado muy importante y decidió escribir su vida para mostrar también al pueblo, al mundo, la importancia del monacato, ¿no? O sea, no solo como escritor de la vida de San Antonio Abad, sino también para dar cuenta de la importancia que tenía esta vida monástica, ¿no? Este movimiento monástico. Sí. La vida Antonio, o sea, se titula Vita Antoni, está escrita evidentemente en latín, es más bien un espejo de monjes que una biografía propiamente dicha. De hecho, no es muy larga, podríamos decir que ocupa unas 60 páginas o 70. Poquito. Sí, Mm. pero lo que declara él mismo, San Atanasio, es el fin que persigue. Intenta proporcionar a los monjes un ejemplo insigne para que lo imiten. Su asunto principal es la descripción del progreso espiritual, caracterizado por las repetidas huidas de Antonio y sus luchas con los demonios. El monje es el hombre que busca a Dios, se esfuerza por llegar a Él. ¿Cómo puede realizar su ideal? Renunciando y abandonando todo, despegándose de todo aquello que puede constituir un obstáculo a esta ascensión a Dios, y al propio tiempo luchando denodadamente con la ayuda de Cristo contra el enemigo que quiere impedir su progreso. Entonces, esta doctrina de San Antonio Abad queda reflejada por Atanasio, que también lo pone muchas veces a lo largo de su obra como varias charlas o varias exhortaciones de Antonio a sus discípulos, en los cuales les va diciendo cómo es la vida monástica, ¿no? Entonces, pues, San Atanasio, por definición, dice que Antonio fue el hombre de Dios y que fue el padre de monjes. Bueno, mira. Lo que sí me he enterado de que San Antonio Abad vivió muchos años. Estoy pensando, parece como que más de 100 años de edad. Y la vida ascética parece como que no hay compatibilidad. ¿Cómo puede ser que un hombre asceta, ¿no?, que hace tanta penitencia, pues llegue a vivir 105 años? Realmente es así, ¿eh? Muchos. Y tengo una parte donde Atanasio explica esto, ¿no? Diciendo que precisamente por ser un hombre asceta, que vivía en paz con Dios, aunque muchas veces los demonios pues lo atormentaran, era un hombre que con lo frugalmente que comía, porque comía pan y sal solamente una vez al día, y a veces lo espaciaba más, solo comía 3 días a la semana, pues imagínate, ya nos habríamos muerto. Pero también claro. Hemos oído hablar de muchas religiosas de clausura que han vivido muchísimos años, Sí, ¿verdad? sí, Hemos oído sí. muchas veces decir eso. Es verdad, es verdad. Y es que es una vida realmente cercana a Dios, sin desorden. Y entonces, pues, no sé, a lo mejor las Exacto. personas que están viviendo momentos muy trágicos o momentos muy estresantes, como diríamos hoy día, no les iría mal un poquito de ayuno y un poquito de separación, de Claro. desierto, Sí. para poder vivir Sí, sí, sí. más cerca de Dios, ¿no? Sí. Realmente. Y estaba pensando, Esperanza, que en estos tiempos que corren hacemos como un culto al cuerpo, ¿verdad? Todo es gimnasio, Exacto. todas son dietas, que voy a correr al nutricionista para que tal. Y sin embargo, claro, no van unidas las dos cosas. Es decir, voy a hacer ejercicio por mi salud, porque Dios quiere que me cuide, pero no que esté
haciendo no sé, un culto por este cuerpo. Me lo dio de cara a que yo con ese mismo cuerpo vaya al cielo, o sea, me resucite con este mismo cuerpo, pero que me lo cuide en tanto y en cuanto me ayude en este camino hacia el cielo, ¿no? Entonces, hoy damos tanta importancia a esto y se gasta tanto dinero en maquillaje, bueno, en tantas otras cosas, ¿no? Y que en definitiva nos van como arruinando un poquito, ¿no? No solo el bolsillo. Y entonces, claro, uno puede pensar, ¿cómo puede ser que un hombre tan penitente como San Antonio Abad viviera tanto? Pues sí, 105 años. Pero claro, se dice rápido 105, ¿no? Alguien puede pensar, hombre, viviendo en el desierto, de esta manera, pues debió haber tenido una vida monótona, porque siempre estando ahí, como digo, en el desierto, o no es así, Esperanza. Bueno, fue tan larga su vida y empezó tan pronto a servir a Dios que no podemos decir que, que su vida no tenga etapas. Ah, muy Eh, bien. eh, Respecto un poquito a lo que estábamos diciendo antes de estas tesis que permitió tantos años vivir a San Antonio, también muchos dicen que los monjes y los que están escondidos o encerrados o aparte del mundo, viven contra la naturaleza del hombre, en este sentido que decíamos Ah, del no comer y no beber, sí, sí, y también contra la caridad cristiana, ¿no? O sea, muy metidos en sí mismos, ¿no? claro. Pero entonces dice aquí el libro del Monacato Primitivo, que es donde saco todas estas cosas, Ujú. dice que las duras prácticas ascéticas de Antonio no menguaron su salud corporal. Al cabo de 20 años de soledad y penitencia, causaba la admiración de sus amigos al notar que su aspecto no había cambiado y su equilibrio psicológico era perfecto. Fíjate. Su ignorancia de letras, porque él, aunque era de familia rica, no estudió ciencias clásicas ni nada de todo esto. Sabía leer y escribir, pero nada más, ¿no? Claro. No se preocupó de una ciencia así mundana, no se preocupó, ¿no? Entonces dice, su ignorancia de letras no obsta a que posea un ingenio agudo, que le permite incluso disputar con los filósofos helenos y obligarles a reconocer su sabiduría. Pues a quien tiene buena inteligencia no le es necesario estudiar para ser sabio. Pese a la soledad en la que se educó, es afable, cortés, guarda las reglas de la urbanidad. Ujú. Ni se opone a la soledad del monje al precepto de la caridad fraterna. Por supuesto. Antonio no se desinteresa de las adversidades que afligen a la Iglesia y ayuda a sus hermanos con el martirio de su ascetismo, con su oración por todo el mundo, con sus consejos, con los consuelos que prodiga a sus hermanos. Su sacrificio florece en una exuberante paternidad espiritual. Antonio es de gran utilidad como guía y como maestro de todos los que aspiran a la perfección. No, la vida del monje no es estéril para los demás, ni lo fue en tiempos de San Antonio, ni lo es ahora tampoco. Toma. Muy bien. Toma. Y Esperanza, cuando dices que su vida es posible dividirla en etapas. Ujú. Bueno, él, de muy jovencito, era hijo de campesinos ricos. Eran dos hermanos, él y una hermana pequeña. Sus padres mueren. Le dejan una gran herencia, muchos campos, muchas tierras, muchas riquezas, muchas propiedades. Ujú. Y a Antonio, que ya le bullía en la cabeza esto de que no podía ser esa relajación que daba la riqueza, decide deshacerse de todo, ¿no? Pero entonces un día él llega a una iglesia en el momento en que se está eh, leyendo una epístola, bueno, mejor dicho, se está leyendo el Evangelio Ya. y, déjame que lo busque, que lo tengo por aquí, ¿Qué estás buscando? ¿La cita? estoy buscando en la vida de San Antonio, de Ujú. San Atanasio, que tiene 39 páginas nada más, la que tengo yo. Sí. Dice, después de la muerte de sus padres, iba como de costumbre camino a la iglesia. Mientras caminaba
iba meditando y reflexionaba cómo los apóstoles dejaron todo y siguieron al Salvador. Cómo, según se refieren los hechos de los apóstoles, la gente vendía lo que tenía y lo ponía a los pies de los apóstoles para su distribución entre los necesitados. Pensando estas cosas, entró en la iglesia. Sucedió que en ese momento se estaba leyendo el Evangelio y escuchó el pasaje en que el Señor dice al joven rico: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo. Como si Dios le hubiera puesto el recuerdo de los santos y como si la lectura hubiera sido dirigida especialmente a él, Antonio salió inmediatamente de la iglesia y dio la propiedad que tenía de sus antepasados. Tierra muy fértil y muy hermosa. No quiso que ni él ni su hermana tuvieran ya nada que ver con ella. Vendió todo lo demás, los bienes muebles que poseía, y entregó a los pobres la considerable suma recibida, dejando solo un poco para su hermana. Pero ocurrió que otra vez entró en la iglesia y escuchó esta palabra del Evangelio donde el Señor dice: no os preocupéis del mañana. Entonces no pudo soportar mayor espera, sino que fue y distribuyó a los pobres también esto último. A su hermana la colocó con unas vírgenes de confianza para que la educaran, y se dedicó a la vida ascética, atento a sí mismo y viviendo una vida de negación de sí mismo cerca de su propia casa. No existían aún tantas celdas monacales en Egipto, y ningún monje conocía ni siquiera el lejano desierto. Todo el que quería enfrentarse consigo mismo, sirviendo a Cristo, practicaba la vida ascética solo, no lejos de su aldea. Por aquel tiempo había en la aldea vecina un anciano que desde su juventud llevaba la vida ascética en soledad. Cuando Antonio lo vio, se estableció inmediatamente en la vecindad de la ciudad. Desde entonces, cuando oía que en alguna parte había un alma esforzada, se iba, como sabia abeja, a buscarla, y no volvía sin haberla visto. Solo después de haber recibido, por decirlo así, provisiones para su jornada de virtud, regresaba. Pasó el tiempo de su iniciación y afirmó su determinación de no volver a la casa de sus padres ni pensar en sus parientes, sino de dedicar todas sus inclinaciones y energías a la práctica continuada de la vida ascética. Aquí empieza como una segunda etapa, ¿no? Sí. Hacía trabajo manual, pues había oído que el que no quiere trabajar tampoco coma, lo que dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses. De sus entradas guardaba algo para sí mismo y el resto lo daba a los pobres. Oraba constantemente, sin cesar, y estaba tan atento a la lectura de la Escritura que nada se le escapaba. Así vivía y era amado por todos. Él a su vez se sometía con toda sinceridad a los hombres piadosos que visitaba y se esforzaba en aprender aquello en que cada uno lo aventajaba en celo y práctica ascética. Observaba la bondad de uno, la seriedad del otro en la oración. Estudiaba la apacible quietud de uno y la afabilidad de otro. Fijaba su atención en las vigilias observadas por uno y en los estudios de otro. Admiraba a uno por su paciencia, a otro por ayunar y dormir en el suelo. Miraba atentamente la humildad de uno y la abstinencia de otro. Y en unos y otros notaba especialmente la devoción a Cristo y el amor que se tenían mutuamente. Después volvía a su vida ascética. De entonces hacía suyo lo que había obtenido de cada uno y dedicaba todas sus energías a realizar en sí mismo las virtudes de todos. No tenía disputas con nadie de su edad, pero tampoco quería ser inferior a ellos en lo mejor. Y aun esto lo hacía de tal modo que nadie se sentía ofendido, sino que todos se alegraban por él. Y así todos los aldeanos y los monjes con quienes estaba unido vieron qué clase de hombre era y lo llamaban el amigo de Dios, amándolo como hijo y hermano. Pero entonces él decide separarse mucho más, o sea, quedarse totalmente aislado, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes dónde decide irse? Decide irse a un lugar desértico donde había tumbas y vive allí. Vive allí porque se decía que los demonios habitaban en tumbas y él quería enfrentarse con el enemigo. Caramba. Quería enfrentarse con el enemigo y realmente pues ahí Lo encontró.
lo encontró, Lo lo encontró, encontró, ¿no? claro. Y bueno, el enemigo quería sugerirle pensamientos sucios, pero él los disipaba con sus oraciones. Trataba de incitarlo al placer, pero Antonio, sintiendo vergüenza, ceñía su cuerpo con su fe, sus oraciones y su ayuno. Entonces el demonio se atrevió a disfrazarse de mujer y hacerse pasar por ella en todas las formas posibles. Pero él llenó sus pensamientos de Cristo, reflexionó sobre la nobleza de alma creada por él y sobre su espiritualidad, y así apagó el carbón ardiente de la tentación. Antonio mantuvo sus propósitos con la amenaza del fuego y el tormento de los gusanos. Sosteniendo Caramba. esto en alto como escudo, Ajá. pasó a través de todo sin ser doblegado. El demonio estaba realmente avergonzado y estaba pues muy furioso, ¿no? Muy furioso Sí, porque sí. veía que este hombre le resistía de tal manera. Increíble. Entonces, Ahora entiendo esto que decíamos al principio, ¿no? Que el hombre actual no ve muchos puntos de convergencia con él, porque nosotros le huimos a la claro, penitencia, le huimos a todo lo que sea muelle, como decías, ¿no? Este colchoncito, tengo un colchoncito aquí, otro colchoncito allá, ¿no? Es evidente, pero Esperanza, esto no, claro, nos puede asustar un poco, entre comillas, y ser más admirable que imitable, pero seguro que totalmente. podemos To- sacar enseñanzas para nuestra vida, tengamos, o sea, llevemos el estado que llevemos en nuestra vida, ¿verdad? claro, 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 totalmente. Bueno, entonces, ya lo he dicho, ¿no? Antes que comía solo una vez al día, después de la caída del sol, a veces cada 2 días, a veces cada 4 días. Solo comía pan y sal y como bebida solo tomaba agua. Eh, bueno, se contentaba con dormir sobre el suelo desnudo, ¿eh? A veces sobre una estera. Ujú. Una de las cosas que eran muy propensos los hombres de su tiempo era el ungirse con aceite. ¿M? Entonces, él y todos los ascetas pues despreciaron esto, ¿no? Entonces, Ah, pues también era una manera como de huir de estas comodidades y de todas estas costumbres tan arraigadas que tenía el hombre de su momento, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Bueno, empieza a tener seguidores. Empieza a tener seguidores y al principio no quiere que ellos estén con él, ¿no? Ah, Y entonces él permanece en su encierro, pero permite que algunas veces pues le visiten y habla con ellos, ¿no? Poco a poco se va formando alrededor de él pues otros hombres que querían vivir de la misma manera que él, ¿no? Entonces mm, se forma esta corriente de simpatía y de imitación ujú. de Antonio, ¿no? O sea, muchas personas siguen este tipo de vida y él, pues, lo que hace es em, reunirlos de vez en cuando y darles sus célebres pláticas, ¿no? Y sus apotegmas. ¿Qué son ¿Qué apotegmas? son los apotegmas? Los apotegmas son como anécdotas, ¿no? Sería como parábolas con las cuales él plantea casos, ¿no? Ah, de, mira. de, de personas que quieren vivir conforme a esta vida, otras que se oponen y lo que ocurre entre ellos, ¿no? Entonces lo que hace es que sus interlocutores, pues entre ellos discutan estas cosas para llegar a una conclusión, ¿no? Luego Fíjate. también, sí, estos son los apotegmas. Hemos Ujú. llegado también a ese momento en que él decide irse también a Alejandría para defender a Atanasio, que estaba en contra de los Arrianos, arrianos, ¿no? sí. Y entonces él allí también hace una larga disertación acerca de esto y bueno, y luego pues se vuelve a su encierro, ¿no? Ujú.
En los últimos años de su vida se va a un monte llamado Pispir, que es en realidad el monte Kolzim, que no está lejos del Mar Rojo. Lo hace para esconderse, pero sus discípulos son tenaces y acaban por encontrar su escondite, ¿no? Bueno, yo supongo que lo habrán encontrado enseguida, porque si llega, esto es los últimos años de su vida, si murió con 105, ya, ¿cómo estaría después de llevar esta vida ascética, verdad? ¿Cómo estaría él? Aunque no tanto, según lo decías, ¿no? Claro. Pero 105... O sea, muy sí. claro de mente, pero claro, de cuerpo ya Claro, no debía estar tan, claro. ¿no? Bueno, ¿y lo encontraban entonces? Sí, lo encontraban, entonces se mantiene en contacto con esa colonia de monjes que hemos dicho, sus anacoretas le mandan víveres y él de vez en cuando también los visita. El demonio sigue molestándole, pero ya nada puede turbarle porque ha llegado a la plenitud de su vida espiritual. Wow. En esta época realiza la mayor parte de los prodigios que le atribuye la vida que escribe San Atanasio. Sí. Y hace otro viaje a Alejandría, invitado insistentemente por los obispos y todos los hermanos para contradecir a los arrianos, que habían afirmado que compartía sus ideas. O sea, habían dicho los arrianos que él creía en lo mismo que ellos y él va a decirle, momentito, a ver lo que claro, dicen. Sí. Además, tengamos en cuenta que el arrianismo, por desgracia, duró bastantes años, ¿no? Ya lo creo, sí. Bueno, los últimos... Sí. Los últimos 15 años de su vida los pasa en compañía de 2 discípulos. Era muy anciano y, como tú decías, los necesitaba de sus servicios. Ayuda, claro. Se supo con anticipación la hora de su tránsito y repartió sus pobres pertenencias entre sus amigos y sus 2 discípulos, a quienes hizo prometer que no revelarían a nadie el lugar de su sepultura. Y lleno de gozo espiritual, emprendió su última huida en el año 356. Wow, fíjate. Estaba, Esperanza, como antes nombraste el Concilio de Nicea, tan importante, ¿no? Hemos celebrado sus 1700 años. Pues le invito a los oyentes, porque este puede ser un programa el que has realizado realmente complementario de este que hicimos el viernes pasado, Esperanza, con el doctor Manuel Ocampo Ponce, donde nos habló del Concilio de Nicea y nos explicó, bueno, el contexto histórico y realmente, o sea, estaba pensando en las 2 cosas, en ese programa y en el que has realizado hoy, y todo lo que comentabas acerca de la paz de Constantino también, bueno, de Arrio, que fue uno de los temas que se trató en el Concilio de Nicea, ¿no? Los errores, ¿no? Claro, y las herejías de este obispo, porque era obispo, fíjate. Sí. Entonces, pues me parece un complemento muy bueno y quiero invitar a los oyentes a que vuelvan a escuchar el programa, lo tienen en el podcast del TNS Radio, el del 9 de enero, el del viernes pasado, y volver a escuchar este después, una vez que terminemos con Esperanza. ¿Te ha quedado algo en el tintero? Porque ya tenemos que rezar, Esperanza. No sé, tú me dirás. Bueno, pues esto que comentabas al principio de que tiene un cerdito con el que se le representa. Sí, pero ¿Qué será eso? Ah, bueno, eso también. Bueno, si te parece, vamos a hacer así. Rezamos las 3 Ave Marías. Y a mí también me gustaría saber por qué es el patrono de los animales. Y creo que tiene que ver a lo mejor con el hecho de que esté este cerdito al lado. Bueno, qué interesante todo esto, ¿eh? Bueno, vamos a rezar. Vamos a encomendar todas nuestras intenciones. Vamos a ponerlo todo en manos de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a María, Madre nuestra, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Bueno, por si algún oyente recién conecta con el programa, le voy a decir que no se preocupe, porque después en el podcast puede escucharlo completito. Hoy está con nosotros Esperanza San Martí, hablando de un tema que ella misma propuso, y se trata de San Antonio Abad, cuya fiesta la Iglesia celebrará el próximo sábado, como cada año, el 17 de enero. Bueno, vamos ahora un poquito a la iconografía. Qué bonito, Esperanza, esto, me parece, que cada santo es representado con aquellos elementos que le hicieron más conocido, en lo que más se destacó. Y yo pensando en un tocayo de San Antonio Abad, en San Antonio de Padua, ¿no?, que aparece nada menos que con el niño Jesús. Esto no es porque le gustaran los, no digo los peluches, porque no existirían en esa época, sino porque lo tuvo en brazos, ¿no? Tuvo en brazos al niño Jesús. ¿Y por qué digo esto? Que es bonito pensar en cómo son representados los santos. En este caso, San Antonio Abad, como dijimos al principio, con una túnica, con esa capucha que tiene de color marrón oscuro, y a sus pies aparece un cerdito. ¿Esto tiene una explicación, Esperanza? Bueno, esto ha dado lugar a muchas interpretaciones a través de los años. Una de ellas es que el demonio, que solía tentar a San Antonio, un día se presentó en forma de cerdo. Pero el demonio no solo se presentaba con la semblanza de un cerdo, también lo hacía como león, como cabra, como perros, hasta como un centauro, ¿no? Oh. Pero hay otro animal que hay una tradición que también se acercó mucho a San Antonio y que es parecido al cerdo, porque es el cerdo... el cerdo salvaje. El jabalí. Sí, que es el jabalí, sí, ¿no? sí. San Jerónimo, al hablar de San Antonio, dice que visitó a San Pablo el Ermitaño, que fue uno de los que le dirigió en la vida monástica, y que un cuervo traía diariamente un pan a San Pablo, y también le trajo un pan a él cuando un día estaba visitando a San Pablo, ¿no? A los dos, fíjate. A los dos. Ajá. Entonces, cuando San Pablo murió, San Antonio lo enterró con la ayuda de 2 leones y otros animales. Y por eso es el patrón de los animales y de los sepultureros. En cuanto a la leyenda esta que te decía, o tradición, se cuenta que una vez se le acercó una jabalina con sus cachorros que estaban ciegos. Ella, pues debía intuir que aquel hombre era un hombre de Dios y se acercó a él en actitud de súplica. ¿Qué hizo Antonio? Antonio curó a los cachorros de su ceguera y desde entonces la madre no se separó de él y le defendía de cualquier alimaña que se acercara. Entonces, por eso es patrono de los animales, ¿no? Porque realmente vivió con muchos animales, pero el cerdito, el cerdito es considerado es un animal doméstico en cierta manera, claro, porque no es un animal salvaje, ¿no? Pero la jabalina, pues vendría a ser como ese animal salvaje que se convierte en doméstico por agradecimiento, ¿no? Sí. Bueno, en realidad el jabalí se parece bastante al es de la misma cerdito, familia. de la misma familia, claro que sí, pero da más miedo, eso sí. Sí, claro. Nosotros, fíjate, Esperanza, haciendo senderismo en la montaña de Montserrat, que conoces tú muy bien, y que está prácticamente a una horita de la ciudad de Barcelona, por estos montes, donde está el monasterio y demás, ¿no? Estas montañas tan
llamativa, ciertamente nos encontramos con un jabalí. Y era un cachorrito, Pedazo. digamos, ¿no? Sí. Tiene un nombre, ahora no me acuerdo. Jabato. El jabato, exactamente. Y dijimos, va, ya, salgamos rapidito de aquí, como venga la madre o el papá, pues, ¿sabes? Impresiona ciertamente, ¿no? Pero claro, podría tranquilamente representársele a San Antonio también como con la hembra del jabalí, ¿no? Bueno, Esperanza, ya se termina el programa, tengo que dar las preguntas del curso de formación otra vez, solo me queda darte las gracias de todo corazón por la preparación del programa de hoy, por tu esfuerzo, porque sé que estás un poquito mal de la garganta, y decirte que te abrigues muy bien, que todos te necesitamos. Entonces, Esperanza, mira, vamos a comentarle a los oyentes que si Dios quiere, el próximo mes de febrero vas a estar hablando en el programa de Nuestra Señora de Lourdes, porque Ajá. será el 11 de febrero, que es la Ajá. Jornada Mundial del Enfermo también. Y después, en el mes de marzo, si Dios quiere, vas a atender la solicitud, a ver si la encuentro, el nombre de la oyente que nos había pedido, aquí está, sí. Eileen, escucha, querida Eileen, que escuchas el programa desde Rhode Island, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, porque Esperanza, si Dios lo permite, en el mes de marzo va a hablar de Nuestra Señora de la Altagracia, la patrona del pueblo dominicano. Así que ponte contenta, tienes que esperar un poquito, como otros oyentes también, pero sé que lo harás porque eres una oyente fiel. Esperanza San Martí, escritora, licenciada en Geografía e Historia, ha estado hoy con nosotros. Esperanza, buen año también para ti, porque ese es el primer programa de este 2026 que estás, ¿eh? Sí, sí. Te mandamos un abrazo muy fuerte y que sea este año de mucho fruto espiritual, especialmente en tu trabajo en el programa Con los Ojos de María y tu trabajo como escritora también. Que Dios te bendiga, Esperanza. Hasta prontito, si Dios quiere. Igualmente, hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós, queridos oyentes. Adiós. Cuánto tenemos que estar agradecidos a nuestros queridos colaboradores, ¿verdad? Y sinceramente, aquí no se puede contar todo, ¿no? Pero muchos de ellos, si no la mayoría o todos, alguna vez han hecho malabares para poder estar en el programa, ¿eh? Y nosotros pues le pedimos al Señor que los bendiga a todos y cada uno de ellos, y que ellos cuentan, seguro, con vuestras oraciones. Bien, vamos a ver si después de escuchar estas preguntas surge la valentía de los oyentes, como Fernando de Lima, Perú, que ya escribió. Las preguntas del curso de formación de esta semana son las siguientes. Número 1. ¿Cómo se llamó el primer monasterio fundado por San Bernardo? ¿Qué nombre tenía? Segunda pregunta. ¿Cuál fue el papa que hizo muchas gestiones para liberar a los judíos perseguidos, a muchos de ellos, no pudo con todos por supuesto, pero a muchos de ellos, durante la Segunda Guerra Mundial? Tercera pregunta. ¿Cuál de los reyes de Judá recibió la profecía de que una virgen daría a luz al Emanuel, Dios con nosotros? Recuerden que tienen que responder únicamente al correo electrónico conlosojosdemaria@nseradio.com. Y doy las gracias a Manuela Olivia. No pude leer la semana pasada todo su correo, tendría que haberlo hecho el lunes pasado, ¿no? Ella nos comentaba acerca de una procesión del Niño Jesús, después de la Misa del Gallo, estas preciosas procesiones de Navidad. Y además ponía intenciones para la misa del último día del mes. Manuela Olivia, gracias por tu mensaje. Los espero, si Dios quiere, el próximo viernes estará, como dije antes, el padre Daniel Zavala para continuar participando en el ciclo Cómo hablar con Dios. No se lo pierdan, ¿eh? Que tengan un buen día todos. Dios les bendiga. Gracias. Y recuerden que si quieren pedir que hablemos de un tema determinado, si tienen alguna consulta, simplemente nos escriben a conlosojosdemaria@nseradio.com.
nseradio.com. Muchas gracias a Raúl García con el equipo NSE desde Barcelona. Gracias a Jorge Graña en Radio Católica Mundial. Son mis queridos compañeros. Y a ustedes, queridos oyentes, los espero el viernes, ¿eh? Apunten, no se pierdan el programa. Muchas gracias.